El marcapáginas. Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Luis Solano. Hola, Luis. Hola. Vienes a presentarnos un libro que a mí me ha encantado. Se llama De noche bajo el puente de piedra y lo firma Leo Peruch. No sé si quieres empezar primero hablando por el autor, a quien hay que reivindicar sí o sí, o por la novela. Pues no sé muy bien qué es primero, el huevo o la gallina. Yo creo que igual en este caso habría que decir que siempre es el autor, ¿no? Primero que antes que la obra. No, Leo Peruch es un autor judío de origen sefardita. De hecho, cuenta la leyenda que tenía un papel en su casa, digamos que era un papel que había salido con su familia de Toledo y que en realidad el Peruch es Pérez. Uh-huh. Y bueno, pero el caso es que ya muchos años después nació en Praga en el año 1882 y era de uno de estos escritores de Praga, igual que Kafka, que escribían en alemán. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa es que él ya más adelante en su juventud vivió en Viena y se relacionó sobre todo en Viena con la intelectualidad de principios de siglo vienés, pues con, no sé, desde Musil hasta Leonard Holenia, Frank Werfel, Oskar Kokocha, en fin, con toda esa banda, por decirlo de alguna manera. Y luego él se va en el año 38 con el ascenso de los nazis, consigue instalarse en Tel Aviv, que es donde pasa la guerra, y luego, una vez acabada la guerra, vuelve a regresar a Viena y el resto de su vida, que muere en el año 57, acaba viviendo mitad y mitad entre Viena e Israel. Y es un autor muy especial por varias cosas, porque hace un tipo de novelas que podrían considerarse novelas policíacas, pero a la vez son novelas históricas y a la vez son novelas fantásticas. Entonces es un autor, digamos, un poco inclasificable y que su mundo literario es un mundo muy judío. Me refiero que hay muchas referencias al judaísmo. Y a sus leyendas, ¿no? Y a sus tradiciones. Uh-huh. Y a sus tradiciones, efectivamente. Oye, Luis, y fue famosísimo en su época. Fue muy famoso en su época, justo, y sobre todo yo creo que tuvo una época dorada en los años 20 y 30, donde vendió una cantidad muy respetable de ejemplares, y luego volvió a tener una reivindicación muy importante al final de su vida y sobre todo una vez muerto, porque de hecho por ejemplo, Ian Fleming, ¿no? el creador de 007, que es un autor de novelas de misterio, lo reivindicaba como uno de sus maestros. O otros, digamos, admiradores rendidos de Peruch eran, por ejemplo, Bioy Casares y Borges, que escribieron que eligieron, digamos, una de sus obras, El maestro del juicio final, en una de las colecciones policíacas que ellos dirigían. Uh-huh. Entonces yo creo que tuvo estos dos momentos, como te decía, en los años 30, a principios de los años 30 y luego una vez muerto. Y es también un ejemplo de estos autores que para mí son curiosos, que saben combinar o que combinan, ¿no? el éxito popular en algún momento de sus carreras con luego un éxito de crítica y una valoración de crítica muy importante. Y respeto entre sus iguales, ¿no? Como apuntabas antes con nada más y nada menos que con Bioy Casares y con bueno, Borges. Con Hitchcock, por ejemplo, que dice que o que decía que la solución determinada solución del guión de la ventana indiscreta estaba basada en una de las novelas de Peruch, o Graham Greene o Italo Calvino, que también eran admiradores declarados de Peruch. Bueno, pues es un poco pretencioso intentar unirse a esta lista maravillosa, pero nosotros también nos declaramos fans de Leo Peruch y de esta novela que para muchos es una de sus mejores novelas. Para mí lo es. Además, estos días he estado releyendo un poco otras obras suyas para terminar de definir por dónde vamos a continuar
publicándolo, y a mí es la que más me gusta. Entiendo que hay otros lectores y otros críticos que consideran que hay otras igual de importantes. A mí es la que más. Es una novela muy especial que está contada en historias, o sea que en realidad son historias ambientadas en la Praga del siglo XVI, una Praga que cuando uno acaba de leer el libro acaba entendiendo bien el funcionamiento de esta Praga, acaba entendiendo bien pues, que por un lado está la judería, que por otro lado está el palacio imperial, con el emperador y con la camarilla que está alrededor del emperador y que en realidad está arruinando al emperador porque está robando sin parar. Están también los burgueses de la ciudad. Y lo curioso es cómo va trenzando, digamos, cada una de estas historias, de las historias que conforman esta novela, está ambientada en nuestros ambientes que describí ahora. Hay alguna historia que es una historia de amor, hay alguna historia que es un poco más de aventuras. Son todas historias en las que hay una moraleja en ella, o sea que son capítulos e historias que podrían funcionar como cuentos autónomos, y lo extraordinario es que cuando uno termina de leerlas todas se da cuenta que en realidad funcionan como novela y que uno tiene la sensación de haber estado leyendo una larga historia que está compuesta con pequeñas historias. Las hay más fantásticas, hay historias en las que aparecen a lo mejor fantasmas o un espíritu de no sé quién, y en cambio hay otras mucho más terrenales, mucho más apegadas a la tierra, mucho a lo cotidiano, en la que no hay ningún elemento fantástico. Hay alguna que tiene algo de misterio, hay alguna que son más políticas, y están todas, como decía, ambientadas en la Praga del XVI, sobre todo en la corte del emperador Rodolfo II, que era rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio romano-germánico. Entonces también tiene, yo creo que está muy bien recreada la Praga de esa época y las luchas de poder un poco que había en la corte, las relaciones de la corte con otros estados. Vamos, una novela que tiene muchos, que yo creo que por lo que gusta tanto y por lo que es tan extraordinaria es porque admite como muchos niveles de lectura. O sea, me refiero, se podría leer como una sucesión de fábulas, y ya digo que cada uno de los cuentos tiene como una pequeña moraleja al final. Se podría leer también en realidad como una novela histórica, porque gran parte de los personajes que salen en el libro existieron realmente, las trayectorias vitales que se cuentan digamos eran las trayectorias reales de esta gente. Y también se puede leer como una novela fantástica, como si en realidad toda esa Praga del siglo XVI fuese una Praga absolutamente inventada. Y dominada por la figura del Rabinolov, ¿no? Y el golem. Y efectivamente. y sobre todo también en realidad por el que supuestamente es quien le ha contado las historias al narrador. El narrador es un alter ego de Perut, que es un joven que vive en Praga y que dice que todas estas historias se le ha contado su preceptor Jakob Meisel, que es un joven estudiante de medicina, y en realidad uno de los principales protagonistas también de las historias, o que aparecen muchas de las historias, es Mordechai Meisel, que es un riquísimo banquero judío casado con una bellísima mujer que se llama Esther. Entonces este matrimonio tiene una posición muy complicada respecto al emperador, porque por un lado el emperador querría estar con la bella Esther, y por otro lado le debe mucho dinero a su marido, que es el gran banquero judío. Claro, es que también De noche bajo el puente de piedra es la historia de un amor prohibido. Sí, así empieza el libro, con la historia de este amor prohibido que de alguna manera sobrevuela el libro, y de alguna manera yo creo que es una metáfora también de la relación entre lo judío y lo gentil en la Praga de la época. Y me parece muy bella como metáfora. Antes hablabas de esta estructura súper curiosa de la novela, que las historias son como esas callejuelas del gueto judío de Praga, ¿no? Y que componen finalmente ese todo que es De noche bajo el
Puente de Piedra. A los lectores que se acerquen a esta novela de Leo Peruch, ¿qué crees que les va a atraer más? ¿La maestría a la hora de estructurar el libro o su propia literatura, sus historias? Mira, yo creo que lo que más gusta es la sorpresa, digamos. O sea, es un libro muy sorprendente, o sea, realmente sorprendente, que por mucho que ahora intentemos explicar y contamos esto, que son historias separadas, que podrían funcionar de manera independiente, que tienen una cierta moraleja, que están ambientados tienen una ambientación histórica y tienen un componente fantástico. Esto es fácil de explicar, pero hasta que se lee es muy difícil de entender. Y yo creo que es la sorpresa de que realmente el libro es esto que estamos explicando, pero tiene una autenticidad que se le hace como real al lector de hoy. Prefiero que no tiene la sensación en ningún momento de estar leyendo algo pasado de moda, sino que ve que aquellas historias, aquellas moralejas que se le están contando, están definiendo y hablando de pasiones, de sentimientos y de situaciones que puede y que seguramente ha experimentado ese lector a lo largo de su vida. Por lo tanto, se sumerge en un mundo fantástico, en un mundo, digamos, histórico y recreado magistralmente por Peruch, y además la magia es que ese autor consiga que esas historias le resuenen al lector de hoy como historias relevantes para él, con lo cual lees una historia en la que hay celos y te puedes ver y te puede dar pistas sobre una situación que conoces o que has vivido, etcétera. Te cuentan otra cosa sobre la ambición, y lo que te están contando de la historia de un ambicioso te puede servir para algo que has vivido tú personalmente o que has visto en alguien cercano a ti. Para mí eso, que es muy, es muy sorprendente, esa característica que tiene el libro de Peruch es muy sorprendente, y creo que es lo que deja de alguna manera boquiabiertos a quien se acerca al libro y espera una novela un poco histórica con algo de fantasía, pero me parece que es mucho más, y es mucho más por la maestría que tiene Peruch para contar las historias, para fijarse en los detalles en los que se fija y para presentarlas de la manera en que las presenta. ¿Con qué personaje o con qué historia te quedas tú? Me quedo con la historia de la que abre el libro, la historia de Rodolfo y Esther. Me parece que es la que da un poco el tono al libro. Me gusta también mucho la de, que ahora ya no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero cuando un antiguo criado del emperador que vuelve muchos años después a la corte como embajador de Cartago, por decirlo de alguna manera, que llega con un séquito de elefantes. El emperador está completamente desquiciado y no saben ya si va a poder recibir a este embajador que llega con tanta pompa. Y bueno, ya no cuento, no puedo contar más, porque me cargo la historia. Pero esa relación entre el embajador y Rodolfo, y un Rodolfo que está supuestamente completamente loco y senil, me parece extraordinaria también. Oye, rescatamos lo que nos has dicho antes, que ha sonado un poco a promesa, que es que estáis revisando otros títulos de Leo Peruch para traerlos a vuestra editorial. ¿Podemos esperar nuevas novelas de Leo Peruch? Sí, seguro que sí. Tenemos que decir en breve cuál. Y no tanto además, ahí valoramos un poco cuál nos puede parecer un poco mejor o peor, porque también tenemos que ver qué es lo que se ha publicado antes, la difusión que han tenido los libros que se han publicado antes, etcétera. Hay varias cosas que mirar, pero seguro que saldrá alguno más. Muy bien. Luis, no sé si hablaste de Noche bajo el Puente de Piedra en Sefer Barcelona, en la que creo que has participado, ¿no? Pues sí, estuve en Sefer Barcelona, pero no me acuerdo, la verdad. No, porque hablábamos más genéricamente de si existe una literatura judía o no. Y yo creo que específicamente
de Perutz, no. Bueno, no. pero no se puede negar que es un autor judío. No, en este caso no, en este caso en absoluto, no, en absoluto. Es un autor muy judío, pero también yo creo que por judío universal. Muchísimas gracias, Luis, por traer al panorama literario español de Noche bajo el puente de piedra, por hablarnos de esta novela y de su autor. Nada, a vosotros por dejarme hablar de él y espero que me volváis a invitar pronto.